Página 1 de 10. En la sombra del imperio. En lo profundo del majestuoso imperio persa, donde los palacios resplandecían como joyas bajo el sol, y los jardines reales susurraban secretos en el viento, comenzaba una historia tejida por la mano de Dios, aunque nadie lo sabía aún. El rey Asuero, también conocido como Jerjes, gobernaba desde su trono en Susa, la capital más esplendorosa de su vasto imperio. Sus fiestas eran legendarias, sus decretos inquebrantables y su palabra, ley. En uno de esos banquetes interminables, embriagado de poder y vino, el rey cometió un acto imprudente. Ordenó a la reina Basti que se presentara ante todos con su belleza como trofeo. Pero Basti, con dignidad, se negó. Aquello encendió la furia del rey. Los consejeros del reino, temerosos de que la desobediencia de una mujer influyera en todo el imperio, sugirieron lo impensable: destituir a la reina y buscar a alguien más, alguien sumisa, hermosa, moldeable. Y así se anunció por todo el reino un llamado para reunir a las doncellas más bellas, para que una de ellas fuera elegida como la nueva reina. Lejos del palacio, en un rincón tranquilo de Susa, vivía una joven huérfana llamada Hadassah, aunque todos la conocían como Esther. Criada por su primo Mardoqueo, un hombre justo y sabio del pueblo judío, Esther había aprendido a vivir con humildad, fe y un coraje que aún no conocía. Ella no buscaba la corona ni soñaba con palacios, pero el destino tenía otros planes. Cuando el decreto llegó hasta su barrio, Esther fue una de las seleccionadas. Su corazón tembló al pensar en dejar atrás su hogar, pero obedeció a Mardoqueo, quien le dijo: «No reveles tu origen. Aún no es tiempo». Y así, con el corazón lleno de preguntas y una maleta con más fe que vestidos, Esther fue llevada al harén del palacio real. Entre perfumes, intrigas y secretos, una nueva vida comenzaba. Una vida que cambiaría el curso de la historia. Y mientras las puertas del palacio se cerraban tras ella, comenzaba la verdadera batalla por el corazón de un rey y el destino de un pueblo. Página 2 de 10. Belleza entre sombras. Las puertas del palacio se cerraron, y con ellas se cerró también el mundo que Esther conocía. El harén real no era un lugar de lujo como en los cuentos. Era un mundo de competencia, apariencias y soledad. Decenas de jóvenes de todo el imperio competían por un solo destino: convertirse en reina de Persia. Perfumes exóticos, trajes brillantes y sonrisas falsas llenaban los pasillos. Pero ninguna de ellas sabía que la corona pesaba más de lo que brillaba. Pero Esther era distinta. No era la más ruidosa ni la más ambiciosa. Su gracia no venía solo de su belleza exterior, sino de algo que nadie podía imitar: su humildad, su compasión y la paz que irradiaba desde su alma. Cada sirviente que la conocía la admiraba, y uno en particular, Hegai, el eunuco encargado del harén, quedó impresionado por su actitud. Él le dio los mejores cuidados, los mejores perfumes y un consejo que marcaría el rumbo de su destino. No intentes impresionar al rey con lo que todas muestran. Sé tú misma. Eso bastará. Esther, obediente y sabia, no pidió nada más allá de lo que le fue dado. No buscó destacar, pero incluso así, o quizás por eso,
se volvió inolvidable. Finalmente, llegó el día en que debía presentarse ante el rey Asuero. El corazón de Ester latía como un tambor de guerra mientras cruzaba los pasillos de mármol hacia el trono. No sabía qué la esperaba. ¿Humillación? ¿Desprecio? ¿Olvido? Pero cuando el rey la vio, algo en él cambió, como si el tiempo se hubiera detenido, como si en medio de tantas máscaras por fin hubiera encontrado un rostro sincero. Y así el cetro fue extendido, la corona colocada. Ester, una huérfana judía, se convirtió en reina de Persia. Pero este no era un final, era apenas el principio, porque, mientras en el palacio se celebraba con música y vino, en las sombras del imperio, un enemigo silencioso comenzaba a moverse. Página 3 de 10. El enemigo en el trono. Mientras el palacio celebraba la elección de Ester con banquetes dorados y aplausos vacíos, un hombre caminaba entre las columnas del poder, con una sonrisa venenosa y un corazón lleno de odio. Su nombre era Hamán. Ascendido por el rey Asuero al puesto más alto después del trono, Hamán se convirtió en el hombre más temido del imperio. Arrogante, ambicioso y sediento de reverencia, exigía que todos se inclinaran ante él. Y todos lo hacían, excepto uno, Mardoqueo, el mismo que había criado a Ester como a una hija, el mismo que, unos días antes, había salvado la vida del rey al descubrir un complot de asesinato. Ese hombre justo y silencioso se negaba a doblar la rodilla ante Hamán, porque Mardoqueo solo se inclinaba ante Dios. La furia de Hamán ardió como fuego, pero no se conformó con castigar a uno solo. No, quería destruir a todo su pueblo, a los judíos, a todos, hombres, mujeres, niños, borrar su existencia del mapa del imperio. Y así, con palabras envenenadas y una bolsa de monedas de plata, Hamán compró el silencio del rey. Convenció a Asuero de que había un pueblo rebelde, que no obedecía las leyes, que representaba un peligro para el reino. Sin hacer preguntas, el rey selló el decreto, un solo documento, una fecha, una orden, la aniquilación total del pueblo judío en todo el imperio persa. Las cartas salieron montadas en caballos reales, galopando hacia cada rincón del reino. El día fue fijado, el juicio firmado. Cuando Mardoqueo leyó el decreto, rasgó su ropa en señal de duelo. Se vistió de cilicio y ceniza. Caminó por las calles llorando con gran clamor, hasta llegar a las puertas del palacio, donde ya no podía entrar por su vestimenta, pero su corazón sí entró, a través de alguien más. Ester, ella aún no sabía nada. En su trono dorado, protegida por los muros del palacio, estaba ajena al peligro. Pero Mardoqueo mandó un mensaje urgente. No creas que escaparás en la casa del rey. Si callas ahora, la liberación vendrá de otro lugar, pero tú y tu familia perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esas palabras golpearon el alma de Ester como un trueno. Ya no era solo una reina, era la única esperanza de su pueblo. Pero presentarse ante el rey sin ser llamada significaba la muerte. Y así, la joven que un día temblaba al dejar su hogar, ahora debía enfrentarse al destino más grande de su vida. Página 4 de 10. Por si perezco. El silencio en la cámara de Ester era tan denso como el incienso que ardía en los altares del palacio.
Las palabras de Mardoqueo resonaban en su mente como un tambor de guerra. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. El temor era real. Nadie, ni siquiera la reina, podía presentarse ante el rey sin ser llamada. La ley era clara. Si el cetro no era extendido, la muerte sería inmediata. Esther sabía lo que eso significaba. Sabía que no era un juego, pero también sabía algo más. Su vida ya no era solo suya, así que mandó a decir a Mardoqueo: «Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa. Ayunad por mí. No comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. Yo también ayunaré con mis doncellas, y entonces iré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca». Palabras que nacieron de una reina, pero que sólo podía pronunciar una mujer que ya se había rendido por completo a la voluntad de Dios. Los días siguientes fueron de ayuno, oración y preparación. Esther se vistió con sus ropas reales, no como símbolo de poder, sino como armadura de fe. Cada paso que dio hacia el salón del trono fue un acto de desafío contra el miedo, una declaración silenciosa al cielo. Las puertas del trono se abrieron. El rey, rodeado de oro y poder, la miró, sorprendido. El tiempo se detuvo, y entonces el cetro se extendió. El aliento regresó al pecho de Esther, pero la batalla apenas comenzaba. «¿Qué deseas, reina Esther?», dijo el rey. «Hasta la mitad del reino te será dada». Pero Esther, con sabiduría divina, no pidió nada de inmediato. En vez de eso, invitó al rey y a Amán a un banquete privado. Una jugada arriesgada, pero magistral. Amán, encantado con la invitación, se sintió más poderoso que nunca. No sabía que la mujer que lo agasajaba era la misma que pronto desataría su ruina. Esa noche, entre platos exquisitos y copas de vino, la red comenzaba a tejerse, hilo por hilo. Página 5 de 10. Orgullo antes de la caída. Esa noche, Amán regresó a su casa con el pecho inflado de gloria. Había sido invitado por la reina. Solo él y el rey. ¿Qué mayor honor podía recibir? Pero al pasar por la puerta del Peichunpu, palacio, vio algo que le quemó por dentro. Mardoqueo, de pie, sin inclinarse, sin temerlo, y toda su alegría se desvaneció como humo. En su casa, rodeado de familiares y aduladores, Amán se quejó: «Tengo riqueza, tengo poder, estoy por encima de todos los príncipes. La reina misma me honra, pero nada de eso vale mientras ese Mardoqueo siga sin inclinarse». Fue entonces cuando su esposa Ceres y sus amigos le dieron una idea oscura. «Haz una horca de más de 20 metros de alto. Mañana pide permiso al rey para colgar a Mardoqueo en ella. Luego, ve contento al banquete con la reina». Amán sonrió. La horca fue construida esa misma noche, pero mientras el enemigo tramaba su maldad, el cielo no dormía. Esa noche, el rey Asuero no podía conciliar el sueño. Algo lo inquietaba. Algo invisible lo empujaba a abrir los libros de las crónicas del reino. Y al leerlos, encontró algo olvidado. El acto de Mardoqueo. El hombre que salvó su vida al descubrir una conspiración. «¿Qué honor se le ha hecho a este hombre?», preguntó el rey. «Nada», respondieron los sirvientes. Y en ese momento, justo al amanecer, Amán llegó al palacio para pedir la muerte de Mardoqueo. «¿Qué se debe hacer con el hombre a quien el rey desea honrar?», le preguntó Asuero, sin revelar de quién hablaba. Amán
creyendo que se trataba de sí mismo, respondió con vanagloria: «Que se le vista con las ropas reales, que monte el caballo del rey, y que un noble lo lleve por la ciudad proclamando: así se hace al que el rey honra». El rey asintió: «Haz eso con Mardoqueo el judío, y hazlo tú mismo». El rostro de Hamán se desfiguró, pero no podía negarse, y así el hombre que construyó una horca para su enemigo terminó proclamando su honra por toda la ciudad. Humillado, Hamán regresó a casa cubierto de vergüenza. Pero no tuvo tiempo de recuperarse, porque los sirvientes del rey ya habían llegado. El banquete con la reina Ester estaba por comenzar. Página 6 de 10. La verdad en la mesa. El segundo banquete comenzó. Ester estaba serena por fuera, pero por dentro. Cada latido era una oración. El rey Asuero, encantado con su reina, volvió a preguntar: «¿Cuál es tu petición, Ester? Hasta la mitad del reino te será concedida». El salón quedó en silencio. Hamán sonreía, seguro de su victoria, pero no sabía que estaba sentado a la mesa de su propia condena. Ester levantó la mirada y con voz firme, pero temblorosa, habló: «Oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego por mi vida y por la vida de mi pueblo, porque hemos sido vendidos para ser destruidos, muertos y exterminados». Los ojos del rey se abrieron como si despertara de un sueño. «¿Quién es ese hombre? ¿Dónde está el que ha osado hacer esto?» Ester giró lentamente su rostro hacia el Tittershent, invitado especial, y dijo: «El enemigo es este malvado Hamán». Un rugido de indignación recorrió el alma del rey. Hamán, pálido como un cadáver, se quedó sin palabras. El rey se levantó lleno de ira y salió al jardín para calmarse. Hamán, sabiendo que su sentencia estaba sellada, cayó de rodillas ante Ester, suplicando por su vida. Pero al hacerlo, tropezó y cayó sobre el lecho donde Ester estaba reclinada. Justo en ese momento, el rey volvió a entrar. «¿Acaso también forzará a la reina en mi propia casa?», gritó, enfurecido. La sentencia fue inmediata. Uno de los eunucos dijo: «Señor, en casa de Amán hay una horca de 25 metros. La hizo para Mardoqueo. ¡Cuelguen a Amán en ella!», ordenó el rey, y así se cumplió la justicia. La misma horca que Amán había construido para destruir se convirtió en el instrumento de su caída. Pero aunque el enemigo había sido vencido, el decreto de destrucción contra los judíos aún estaba en pie, y el tiempo se estaba acabando. Página 7 de 10. El decreto del rey. La horca de Amán ya se balanceaba vacía bajo el sol, pero el peligro seguía vivo, porque en Persia la ley del rey no podía revocarse. El decreto que ordenaba la destrucción de todos los judíos en una fecha específica seguía sellado con el anillo real. Estaba escrito, era irreversible. Ester, una vez más, se presentó ante el rey. Esta vez no con temor, sino con valentía. «Si he hallado gracia ante ti, oh rey, y si te place, revoca el decreto que Amán escribió contra mi pueblo». Asuero, con compasión en los ojos, respondió: «La palabra del rey no puede ser anulada. Pero vosotros, Ester y Mardoqueo, podéis escribir otro decreto, con mi autoridad». El anillo real
fue entregado a Mardoqueo. El mismo hombre que días antes vestía cilicio y ceniza, ahora llevaba un anillo de poder y autoridad. Y entonces se escribió un nuevo edicto, uno que permitía a los judíos defenderse en el día señalado, proteger a sus familias y vencer a sus enemigos. Copias del nuevo decreto fueron enviadas a Decanus y Aica, toda velocidad por correos reales, en caballos veloces, como si la esperanza misma galopara por las tierras del imperio. Cuando los judíos leyeron el nuevo edicto, las lágrimas se convirtieron en risas. El llanto fue reemplazado por danzas. El duelo por celebración. Y Mardoqueo salió del palacio vestido con ropas reales, azul y blanco, con una gran corona de oro. El mismo hombre que una vez caminó por las calles llorando, ahora caminaba como símbolo de la fidelidad de Dios. El pueblo judío celebró, y muchos en el reino comenzaron a respetar a ese pueblo antes ignorado. Algunos incluso se unieron a ellos, al ver la mano de Dios en su favor. Pero la fecha fatídica aún se acercaba. Aunque ahora tenían derecho a defenderse, aún tendrían que luchar por sus vidas. Página 8 de 10. El día señalado. Y así amaneció el día temido, el 13 del mes de Adar. Ese día, el enemigo había planeado borrar a un pueblo entero del mapa. Pero no contaban con que el Dios de Israel ya había cambiado el guión. Desde el palacio hasta las aldeas más lejanas, los judíos estaban preparados, no con espadas de venganza, sino con el derecho de defender sus hogares, a sus hijos, a sus padres, a su fe. Los enemigos que aún se atrevían a levantarse contra ellos fueron enfrentados con valentía. Los judíos se mantuvieron unidos, con coraje y dignidad. En ciudad tras ciudad, su fuerza sorprendió al imperio, y no estaban solos. Los oficiales, gobernadores y príncipes, viendo el favor del rey hacia Mardoqueo, ofrecieron su apoyo, porque ahora Mardoqueo era grande en la corte real. Su nombre era temido por los adversarios y respetado por los justos. El enemigo había planeado un exterminio, pero Dios transformó aquel día en una victoria. En Susa, capital del reino, los judíos vencieron a quienes buscaban su destrucción, y por petición de Esther, el rey extendió un día más el derecho de defensa, para asegurar que ninguna amenaza quedara en pie. Los 10 hijos de Hamán, quienes habían heredado su odio, también cayeron. La descendencia del mal fue cortada de raíz, y cuando por fin el sol se puso, lo que debía ser un día de muerte, se convirtió en un día de salvación. El pueblo judío no celebró con arrogancia, sino con gratitud, y fue entonces cuando se instituyó una fiesta, una nueva tradición que viviría por generaciones, Purim, una celebración para nunca olvidar que cuando todo parecía perdido, Dios escribió una nueva historia, una historia de redención, de justicia, de una reina valiente y de un pueblo preservado. Página 9 de 10. La memoria del milagro. El polvo de la batalla se asentó, las espadas descansaron, y en cada casa judía, desde las ciudades más nobles hasta los pueblos más humildes, se encendieron lámparas, no de guerra, sino de gozo. Mardoqueo, el hombre que una vez lloró en las puertas del palacio, fue elevado al segundo lugar después del rey.
con sabiduría y compasión, gobernó para el bien de su pueblo. Y Ester, aquella joven huérfana, humilde, escondida, entre sombras, ahora era recordada como una salvadora de su nación. Página 10 de 10. La estrella que nunca se apaga. Con el paso de los años, la historia de Ester se convirtió en leyenda. Una historia que no solo habla de reyes y batallas, sino de coraje, fe y el poder de un corazón dispuesto a sacrificarse por su pueblo. Ester, la estrella que brilló en la oscuridad, mostró al mundo que la verdadera fuerza no está en las coronas ni en los tronos, sino en la valentía de una mujer que confió en Dios más allá del miedo. Su legado no fue solo sobrevivir, sino inspirar generaciones enteras a creer que, cuando el mal parece invencible, la esperanza puede renacer en el lugar más inesperado. El pueblo judío celebró Purim con júbilo cada año, recordando no solo la salvación física, sino el milagro de la providencia divina. Y en cada lámpara encendida, en cada historia contada a niños y adultos, seguía brillando la luz de Ester, la reina que arriesgó todo, y la promesa eterna de que Dios nunca olvida a su pueblo. Así termina esta historia épica, no con la derrota, sino con la victoria más grande, la victoria de la fe, la valentía y el amor. Porque a veces una sola persona puede cambiar el destino de toda una nación, y esa persona fue Ester. Fin de la historia.